Gloria al Señor. Listos, pues. Quiero compartir un estudio, o voy a tratar de responder una pregunta me ha parecido muy interesante esta pregunta. Poderoso es el Señor. Esta consulta está basada en Segunda de Samuel, capítulo 18. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Samuel en el capítulo 18. Alabado sea el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 18. Ese es por un texto que dice, voy a leerlo. Segunda de Samuel, voy a leer el texto exactamente y luego vamos a realizar el estudio para responder a esta consulta. Capítulo 18 de segundo, es segundo porque es un libro, no es carta. A veces siempre nos equivocamos. Las del Nuevo Testamento es que se dice segunda o primera, como Corintios, primera y segunda, porque son cartas, son epístolas. Pero en el Antiguo Testamento no son cartas, son libros. Por eso hay que llamarlos como masculino. Y a veces uno siempre se equivoca con esto de Samuel. Entonces, es segundo de Samuel, capítulo 18. En el versículo número 8, dice así: y la batalla se extendió. A ver si puedo levantar un poco más acá. Gloria a Jesús. Dice, y la batalla se extendió. Estoy en el versículo número 8. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Mire qué interesante. La persona que me envió la consulta, bueno, espero que me esté sintonizando. Si no, pues luego yo ahí le comparto por el WhatsApp la respuesta o el enlace para que pueda ver la enseñanza. Entonces dice el texto aquí, nos está diciendo que son más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. La consulta era o es: ¿qué significa ese texto al decir que son más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada? ¿Qué tiene que ver ese término bosque? Si es un uso alegórico, dando a entender otra cosa, o
¿Qué es lo que representa el bosque? Si es un mensaje que representa otra cosa, como cuando hablaba el Señor en parábolas, o qué enseñanza nos está dando a nosotros, o qué es lo que nos quiere decir esa palabra. Yo creo que lo que confunde a la persona que me hizo la pregunta es que ¿cómo es posible que si era una batalla contra un ejército fuerte y poderoso como el ejército de David, cómo es que al final le adjudica la victoria o la mayor parte de la victoria al bosque? Entonces me preguntaba la persona que me escribió que si hablaba de algún ángel o que si hablaba en algún término espiritual, qué representa, qué significa o qué aplicación le podemos dar. Entonces me llamó mucho la atención. Digo yo, bueno, voy a compartirlo para ver qué podemos aprender de esta historia. Porque todo lo que está escrito en la Biblia es por algo. Tiene alguna enseñanza, una aplicación para nuestra vida. No están allí las historias solo por estar. No. Nosotros cuando leemos la Escritura debemos de leerla no solamente para conocer la historia, la información, sino más bien lo que debemos siempre preguntarnos es: ¿qué me quiere enseñar el Señor con esta historia? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué puedo aprender para aplicar a mi vida? Eso es una de las cosas fundamentales y básicas cuando vamos a la Escritura. Preguntarnos ¿qué me quiere enseñar el Señor? ¿Qué puedo aprender? Porque hay muchas personas que estudian la Biblia como si fuera nada más un texto escolar, un texto nada más informativo. No. La Biblia no es un texto informativo. La Biblia es un texto formativo, porque está allí para formarnos, para enseñarnos, para instruirnos, pero con un propósito. No está solo por estar. Vea, así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, y voy a ver este texto porque es importante que aprendamos cuál es el propósito por el que debemos de estudiar la Escritura, para qué la estudiamos. No solamente es para tener información. Hay mucha gente que tiene conocimiento bíblico bárbaro, extenso. Conocen más que muchos de nosotros. Es más, yo siento que soy pequeño a la par de esos grandes teólogos en cuanto a conocimiento, en cuanto a información.
El problema es que la mayor parte de todas estas personas conocen el 99% de las escrituras. Y no digo el 100 porque posiblemente hay alguna cosa que no la saben. Pero suponiendo que del 1 al 100 conocen 99. Pero no viven, no guardan, no cumplen ni un 1% de todo lo que conocen. Yo prefiero mejor conocer el 1% nada más y vivir el 99% de ese 1%. Y si es posible, pues vivir el 100%. Porque en Dios no se vale acercarnos, es que hay que estar bien adentro. Dice 2 de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, verso 14, 15 y 16. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, hay muchos que son sabios en cuanto al conocimiento, pero no para salvación. La mayoría tienen tanto conocimiento, pero para perdición. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, aquí no hay inventos humanos. Toda es inspirada por Dios. Verso número 16. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 cierra diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito del estudio de la Escritura, del conocimiento de la Escritura. Es para aplicarlo a nuestra vida, para perfeccionar nuestra vida. No es simplemente para que tengamos información. Entonces, regresamos al texto de segunda de Samuel. Leemos desde el verso número 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18. Quisiera poner un título para poder saber cómo vamos a enfocar este tema. Yo le puse ahí como título, es mejor confiar en Dios y no en nuestras armas. Es mejor confiar, es mejor poner nuestra confianza en Dios que confiar en nuestras propias capacidades, en nuestros propios conocimientos, en nuestra destreza. Es mejor confiar en Dios. ¿Cuántos fracasos que nosotros como humanos vivimos? La mayoría de ellos ha sido por confiar en nuestras propias armas, nuestra propia inteligencia, nuestras propias capacidades. Cuando la Biblia dice que fueron más los muertos por el bosque, los que mató el bosque, que los que mató la espada, nos está dejando un tremendo y poderoso mensaje. Dice el verso número 1, David pues pasó revista al pueblo. Pasar revista no es que a nosotros le llamamos revista a esos pasquines o folletos o libritos
A eso le llamamos revistas, como si fueran un periódico. No es que les entregó el periódico a los del pueblo. Aquí al decir pasó revista, significa que les pasó lista, que pasó e inspeccionó al pueblo para conocer cuánto ejército tenía o disponía para la batalla. David pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. O sea, jefes de 1000 y jefes de 100. Y envió David al pueblo. Una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Quiero que vayamos despacio para poder ir explicando cada detalle que encontramos aquí. Cuando coloqué el título, es mejor confiar en Dios que confiar en nuestras fuerzas, o en nuestras armas, o nuestras capacidades. Lo hice porque esta historia nos revela un gran aprendizaje del rey David. El rey David había pasado por unas situaciones muy difíciles. Si ustedes que han estudiado las escrituras saben que David anteriormente había tenido uno de sus mayores fracasos en tiempos de guerra y en tiempos de batalla. Y fue exactamente la vez que David no fue a la batalla. Porque David ya se había hecho un nombre. Él era un hombre famoso. A él se le olvidó que su victoria dependió solamente y únicamente porque la mano poderosa de Dios estaba con él. El principio de David, nosotros vemos a David cómo él enfrenta a Goliat y cómo la mano de Dios estuvo con él para respaldarlo. Cómo David logró vencer al gigante no por sus fuerzas, no por sus capacidades. Si bien es cierto que David usó como estrategia algo que él había aprendido en el campo de entrenamiento. Mire qué interesante está esto. O sea, Dios no quiere tampoco que nosotros seamos unas personas como muchos que son conformistas, como muchos que le dejan todo a Dios. Ve qué interesante. Y alguien podría decir, pero se está contradiciendo, pastor. No me estoy contradiciendo. Lo que le estoy diciendo es que hay mucha gente negligente, hay mucha gente mediocre, hay mucha gente haragana, inservible, infructífera, y que dicen, bueno, que Dios haga lo que tiene que hacer. Y Dios desde el cielo pregunta, ¿y por qué me dejas toda la carga a mí? Alguien podría decir, no, eso es confianza en Dios, eso es fe en Dios. No, esa no es confianza en Dios.
ni es fe en Dios. Eso se llama pereza. Eso se llama ser infructífero, inservible, estéril. Dios siempre ha querido que el ser humano se involucre en las batallas y en las victorias y en las cosas que Él tiene para nuestra vida y para el ministerio y para la iglesia. Él, pudiendo haber usado otra manera para llevar el evangelio, pudo haber enviado a sus ángeles, pero no lo hizo, sino que escogió seres humanos para usarlos. La gran diferencia es entre aquellos que dicen hay que dejarle todo en las manos a Dios, con aquellos que decimos: Señor, tú me has capacitado, tú me has dado sabiduría, tú me has dado conocimiento, tú me has dado dones y talentos, tú me has dado pies, me has dado manos, me has dado cerebro, me has dado boca, me has dado ojos, me has dado oídos. Úsalo, Señor, para tu gloria. Esa es la gran diferencia entre aquel que dice hay que dejarle todo en las manos a Dios. Cualquiera diría que es una persona de fe, que es una persona impresionante. No, a Dios no le impresionan ese tipo de personas, porque eso no es fe. Eso no es, ay, Dios mío. Eso se llama mediocridad. Eso se llama decir: ¿para qué me voy a esforzar? Si al final de cuentas, si Dios tiene que hacer algo, Él lo va a hacer. Esto no funciona así. Mire, si usted lee, por ejemplo, el capítulo 12 del libro de los Hechos. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, la Biblia dice que el rey Herodes tomó preso a Jacobo y a Pedro y los encerró en la cárcel. Y dice que para poder poner temor en la iglesia y poder poner freno a la predicación del evangelio, ordenó decapitar, ordenó matar a espada a Jacobo. Oiga bien. Y la Biblia dice que Jacobo fue muerto a espada. Un tremendo siervo de Dios, un apóstol, el hermano de Juan, el apóstol amado. Oh, Jesús. Y la pregunta es: ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaban los creyentes cuando Pedro y Jacobo fueron encerrados? Los dejaron a expensas del enemigo. El enemigo hizo lo que quiso con ellos, porque la iglesia no actuó. Miren, se lo voy a leer para que vea lo que le estoy diciendo. Libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. Verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados a cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en una cárcel. Pero nótese lo que dice en este verso número 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Pregunto, mis amados, ¿por qué este texto número 5 nos hace un énfasis, nos subraya la actitud de la iglesia cuando prendieron a Pedro? ¿Por qué esta misma declaración no aparece en el versículo número 1 y número 2? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y vio que esto le agradó al pueblo, a los judíos. Por eso mandó a prender también a Pedro. No dice aquí que la iglesia estaba orando por Jacobo. ¿Dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba asustada. Los cristianos estaban amedrentados y seguro se decían entre ellos: que Dios haga algo. Dios va a hacer algo. Dios va a salvarlo. Dios va a librarlo. La noticia terrible y cruel fue: mataron a Jacobo. Herodes mató a espada a Jacobo. Y luego Herodes, al ver que el pueblo, los mundanos, los hijos del diablo, estaban contentos al ver a un apóstol de Jesucristo muerto, entonces envió a gente a atrapar a Pedro. Dijo: tráigame este otro también. Ya van a ver quién es Herodes. Ya van a ver quién es el diablo. Y entonces, cuando la iglesia se dio cuenta que ahora llevaban a Pedro también preso, ellos seguro dijeron: cuando llevaron a Jacobo, nosotros no hicimos nada a favor de Jacobo. Dejamos todo en las manos de Dios. Y entonces dijeron: aquí hay que hacer algo. Y se reunió la iglesia. Se juntó en grupos. Y comenzaron a clamar a Dios. No es que Dios necesite las oraciones de nosotros para hacer algo, ni es que Dios le falte poder y que nosotros se lo tenemos que mandar desde aquí. No, Dios pudo haber liberado a Jacobo sin necesidad de la ayuda de la iglesia, pero Dios no lo hizo porque quería darle una lección a su pueblo. Quería que su pueblo entendiera que si lo dejó en la tierra para hacer luz y sal, es también para que pelee las batallas. Es también para que se involucren en las batallas. No usando sus propias armas ni sus propios métodos, sino las armas que Dios nos ha dejado. Dios le estaba enseñando a su pueblo que no necesitaba hacer una revolución, que no necesitaba armarse con palos y piedras y espadas para ir a liberar a Pedro. Dios le recordó a la iglesia que cuando estuvo en la tierra en la persona de Jesucristo, les dijo: todo lo que pidierais al Padre, orando lo recibiréis. Y esta fue la gran oportunidad que Dios encontró para demostrarle a su pueblo que lo necesita en la tierra para que haga algo, para que se ponga en acción, para que no le deje todo a él. Dios no necesita a los humanos para hacer lo que necesita hacer, pero Él ha dejado este sistema funcionando de esta manera, que Él es la cabeza, pero que su cuerpo lo tiene en la tierra y lo tiene con un propósito y con una misión. Pero hay la mayoría de cristianos, hay que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo mejor no le estorbo a Dios. Y ciertamente hay muchos que también terminan obstaculizando los propósitos de Dios. Pero ¿cuándo es que nosotros obstaculizamos los propósitos de Dios? Cuando nosotros no nos ponemos en sintonía con la voluntad de Dios.
Porque hay muchos que están orando, gritando, exigiendo que se haga su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es importantísimo que entendamos que Dios quiere utilizar también nuestras capacidades, pero no las capacidades que adquirimos en el mundo, sino las capacidades con las que Él nos ha capacitado. David, allá en el campo, aprendió a usar la honda. Cuidando ovejas, aprendió a enfrentar leones y osos, lobos y coyotes y todo tipo de fieras. Y cuando fue al campo de batalla a enfrentar a Goliat, Saúl le vistió con su armadura y le dio sus armas para que pudiera ir a pelear. Y David le dijo al rey: yo no puedo usar esto, yo nunca lo he usado. Yo no puedo ir a pelear con lo que yo nunca he aprendido. Yo en el campo, mientras alababa a Dios con mi arpa, mientras adoraba a Dios en el campo, y mientras cuidaba aquel pequeño rebaño de ovejas, aprendí a defenderlas. Y Dios me dio la fuerza y la iluminación para enfrentar al lobo, al león. Y entonces David se fue al encuentro del gigante. Desechó la armadura y tomó la honda y tomó las piedras en su bolsa. Pero él dijo: yo no voy confiando en las piedras, yo no voy confiando en la honda. Porque el filisteo le dijo: tú vienes a mí con palos como si yo fuera un perro. Y David le respondió: pues tú piensas que yo vengo a ti con un palo como si tú fueras un perro. Ojalá fueras un perro. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Traes todos los pertrechos de batalla y de guerra. Y tú me menosprecias porque yo vengo con un bastón, un báculo, una vara de pastor, con una honda y con unas piedras. Tú piensas que yo te estoy insultando y que te estoy menospreciando como un perro. Ojalá fueras un perro. No, yo no confío en este palo. Yo no confío en esta honda. Yo no confío en esta piedra. Aunque la sé usar, aunque tengo la destreza. Pero le dijo al gigante: yo hoy vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, incircunciso, inservible y miserable. Oh Dios mío, eso es el poder, esa es la autoridad. Está basada en el poderoso nombre de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, quien hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre. David usó las herramientas con las que aprendió a pelear en el campo de entrenamiento. Pero él sabía que su confianza, que su victoria se la iba a dar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá todos los que hoy nos llamamos hijos de Dios aprendiéramos de estas grandes lecciones de vida que la Biblia nos trae para nuestra enseñanza. Cuando David entró al pueblo, cuando regresó al pueblo, montado sobre un caballo del rey, seguido por los ejércitos del rey Saúl,
ejércitos que habían sido avergonzados en el campo de batalla. Pero que David confió en Dios y limpió la cara de este ejército cobarde. Cuando aquel jovencito entraba a la ciudad, la gente salió a recibir contentos al pueblo victorioso y comenzó a cantar y a gritar: Saúl mató a sus 1000, mas David mató a sus 10,000. Era como si unos, por ignorancia, como a veces siempre pasa en las congregaciones, que hay gente que por ignorancia nos alaban, por ignorancia nos dicen palabras emotivas, nos elogian, pero nosotros debemos de mantener la humildad, sabiendo que la victoria es del Señor. Porque esos elogios son peligrosos, nos pueden hacer daño. El diablo puede utilizarlos como un arma poderosísima para destruirnos. Porque el diablo, cuando mira que no nos puede detener para que nosotros avancemos y crezcamos, entonces busca dañarnos, haciéndonos creer que somos grandes. Como cuando el diablo fue a enfrentarse con el Señor Jesús en el desierto. El diablo, sabiendo que Jesús todavía no había hecho ningún milagro, sabiendo que el Señor no era conocido en el pueblo, 30 años pasó desapercibido. Entonces el diablo lo tentó con la duda y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí. A ver si es cierto que se cumple la escritura, que mandará el Señor a sus ángeles para guardarte. Demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Era para que Jesús dijera: ¿estás dudando? Te lo voy a demostrar. El diablo no quería que Jesús avanzara, que el Señor lograra su propósito. Él quería detenerlo ahí nomás. Pero como el Señor no cayó en la trampa, dice la escritura, en la historia que continúa, porque eso de la tentación y el enfrentamiento está en Lucas capítulo 4. Y luego dice que cuando después del diablo hubo acabado toda tentación, se apartó del Señor por un tiempo. Y luego el Señor fue a Nazaret. Y cuando el Señor fue a Nazaret, lo estaba esperando el diablo metido en el pueblo. Dice que cuando el Señor les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, el Espíritu del Señor está sobre mí, Isaías 61, y me ha ungido el Señor para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos. Él les estaba diciendo al pueblo: yo soy el Mesías. ¿Y sabe qué hizo el diablo metido en el pueblo? Que le metió en el pueblo la duda, que no creyeran en el Mesías. Porque el Señor no hizo nada, ningún milagro para demostrarlo. Dice: ¿solo nos quieres convencer con palabras? No creemos en ti. Nosotros te hemos visto crecer aquí. Y lo agarraron y lo quisieron matar y lo quisieron tirar por un despeñadero. Y sabe que la Biblia dice, como el diablo no lo logró detener, bueno, como no logró detenerlo, para que el Señor no creciera, entonces, todo esto está en el capítulo 4 del libro de Lucas. Entonces el Señor se escapó en medio de la gente, se libró de la muerte. Y no hizo ningún milagro para demostrarles, porque ellos tenían que creer en Él, por la fe, por la palabra que estaba escrita. Entonces,
viene el Señor y dice en el verso número 31 que descendió a Capernaum. O sea, se fue a otra ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces dice el diablo: en el desierto traté de detenerlo. En Nazaret traté de detenerlo, poniéndolo en agente rechazo y duda, y poniéndome a mí mismo a dudar de él para ver si caía en la trampa. Entonces dice, entonces le voy a dar vuelta a la estrategia. Entonces lo voy a alabar y lo voy a levantar tanto para que desde arriba se pegue el zapotazo cuando caiga abajo. ¿Y qué hizo el diablo? Usó a una persona que estaba en medio de la sinagoga. Y esa persona endemoniada comenzó a exclamar en grande voz. Mire cómo lo dice. Capítulo 4, verso número 33. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. O sea, en medio de la reunión y del culto, un endemoniado clamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. O sea, lo que aquellos de atrás habían dicho: si tú eres aquí naciste, aquí creciste en Nazaret, te hemos conocido. Entonces el demonio dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Oiga bien. Yo te conozco quién eres. Tú no eres el hijo de María. Tú no eres el hijo de José. Tú no eres el carpintero de Nazaret, como toda esta gente que te rechazó. Yo te conozco. Tú eres el santo de Dios. Ay, Dios mío. Mire, si Jesús hubiera sido como muchos que necesitan que la gente les diga lo que son, y cuando la gente duda de lo que son, les entra estrés y depresión. Cuando el Señor salió de Nazaret, no hubiera esperado que lo tiraran por el despeñadero. Él mismo se hubiera aventado, decepcionado, de decir: fui al desierto y ahora este diablo que me conoció en la eternidad pasada y sabe quién yo soy, y ahora me está diciendo que no me conoce, que si yo soy el Hijo de Dios. Entonces el Señor hubiera dicho: ¿será que me engañaron y que yo no soy el Hijo de Dios? Ah, no, que eran rollos que me han metido, yo aquí mejor ya no sigo. Y luego el Señor va a su pueblo, donde la gente que lo conoció, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, y dice: voy a ir a mi pueblo a decirle la verdad quién yo soy. Y llega a su pueblo, a su ciudad, y abre la escritura y les dice: aquí está lo escrito, ¿quién soy yo? Él pensaba que lo iban a recibir con agrado. ¿Y sabe cuál fue el recibimiento? Que lo agarraron y lo arrastraron hasta el despeñadero para tirarlo. El Señor hubiera dicho: bueno, si ustedes me rechazaron también, entonces está fea la cosa por aquí. Yo creo que me equivoqué. Y va bien y derecho a la gente: no, hombre, tírenme, si últimamente no soy lo que yo creo que soy. O tendrá razón lo que dijo el diablo, que si me avientan desde aquí, en el aire me va a ganar un ángel. Este es el momento de darme cuenta. Pero el Señor dijo: yo no necesito darme cuenta de esa manera. Yo creo que yo soy el Hijo de Dios. No crea que fue fácil. La vida del Señor metido en ese cuerpo humano.
Entonces él dijo, bueno, estos me rechazan también, pues sigo para adelante. El hombre de Dios sigue para adelante, a pesar de los que lo rechacen, a pesar de los obstáculos que se encuentren en el camino. El hombre de Dios y la mujer de Dios sigue adelante. Nada ni nadie lo puede detener. Jesús avanzó a la siguiente ciudad y allá estaba el diablo esperándolo. Y dijo, aquí tengo que cambiar de estrategia. Tengo que cambiar de arma. Voy a ver si aquí le cambio las cosas. Él se anda creyendo que es esto. Entonces le voy a ayudar para que se la crea y entonces aquí va a estar su caído. Como dice el proverbio, antes de la caída es la altivez de espíritu. Y miren lo que hizo este diablo cochino. Metido en aquel hombre, comenzó a gritar, yo te conozco, eres el Santo de Dios. Reconoció su poder. Ha venido a destruirnos. ¿Has venido a destruirnos? Ay, Dios mío. Déjanos, Jesús de Nazaret. No nos atormentes. Estaba hablando el demonio. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Yo creo que el Señor, si Él hubiera sido como muchos de los disque predicadores de hoy, porque los predicadores de hoy hasta entrevista le hacen a los demonios para que los demonios testifiquen a favor de ellos. Qué terrible. Oiga cómo hacen. Que en las entrevistas que hacen los predicadores a los demonios le dicen, demonio, ¿quién yo soy? Y el demonio dice, tú eres un gran apóstol de Dios. Yo te tengo miedo y respeto. Y dicen estos apóstoles y profetas de hoy en día, óiganlos, gente, escuchen lo que dice este demonio. Usan el testimonio de un demonio para ayudar a su fama. Jesús necesitaba ese testimonio en ese momento porque el pueblo no había creído en él. Él hubiera dicho al endemoniado, hey, vení para acá, gritale a esta gente quién yo soy. Pero el Señor no pone su confianza en el testimonio del diablo. Y entonces agarró por las orejas al demonio. Se quedó el Señor viendo fijo al endemoniado y en vez de aplaudirle y darle las gracias, le dijo, demonio, sal de este hombre. Qué tremendo. No necesito tu ayuda. ¡Fuera! Y lo sacó en aquella misma hora. O sea que el diablo dice, no lo pude detener para que creciera, pues bueno, entonces le voy a ayudar para que crezca. Que de allá arriba me lo voy a bajar. Es muy peligrosas estas estrategias diabólicas. Lo mismo hizo con David. A David le trató de meter miedo. A través de sus hermanos, a través de la misma gente. No vayas a pelear con ese gigante. Ese gigante es peligrosísimo. Tú nunca has peleado. Si tú eres un joven. Y luego a través del gigante, el gigante le trató de meter temor a David. Hombre, tú vienes a mí con palos y con piedras. Pero David no se dejó amedrentar y lo enfrentó en el nombre de Jehová.
Entonces el diablo lo estaba esperando adentro del pueblo. A través de la gente que comenzó a corear el nombre de David, para que David se engrandeciera y se llenara de orgullo. Pero David no cayó en la trampa. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y tomar el reino, pero no lo hizo, porque su confianza la colocó en Dios y no en sus propias armas. Ay, Dios mío, qué precioso. Pero vemos cómo David, Dios le fue dando las victorias y las victorias, y eso lo llevó un día a confiar tanto, a pensar, a creer que su poderío estaba en su ejército. Y ya conocemos las historias de las veces que David cometió este error. Primero, cuando envió a pelear al pueblo solo sin su presencia. Dice que era el tiempo, nos narra esta historia, el capítulo 11. De este libro de Samuel. En el verso número 1 de segundo libro de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y conocemos la historia de lo que pasó. David se quedó durmiendo porque él creyó que ya con solo la fama podía vencer a los enemigos. Y el diablo le tenía tendida una trampa. Una mujer hermosa llamada Betsabé se la tenía para tentación allá enfrente el diablo. Y David cayó redondito de cabeza. Ese fue su fracaso. Y luego conocemos también la historia que nos cuenta en el capítulo 24. Cuando David puso su confianza en el enorme ejército que tenía. Él censó al pueblo. Y él creyó que ahí estaba el secreto de su victoria. Dios permitió que el diablo incitara a David para hacer este censo, esta revista, esta encuesta para saber cuánto tenía. Porque Dios de tiempo en tiempo Él permite que seamos probados. Escuche lo que voy a decir. ¿Por qué le estoy diciendo que es mejor confiar en Dios que confiar en nuestras armas? Porque muchas veces si nosotros confiamos en nuestras armas, nosotros vamos a veces a meternos en terrenos peligrosos. El diablo va a querer hacernos ir hasta su campo de batalla. Y es un grave error de nuestra parte. Nosotros no debemos de ir al campo de batalla del enemigo. Al contrario, tenemos que traer al enemigo al campo donde Dios nos ha enseñado a pelear. Muchos que fracasan porque se meten en territorios donde Dios no les ha llevado. Pero qué diferencia es cuando Dios te guía al campo de batalla,
Porque Dios es el que conoce cuál es la mejor estrategia. Porque cuando el Señor se enfrentó al diablo en el desierto, Él no fue al desierto por su propia voluntad, sino que dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Hay una diferencia cuando es el Señor el que nos expone ante una prueba, ante una tentación. No lo hace con mala intención. Lo hace porque quiere probar nuestro corazón y quiere conocer nuestro aprendizaje y quiere poner a prueba nuestra estatura y nuestra humildad. Pero qué diferencia es cuando confiamos en nuestras propias estrategias. Repito lo que dije anteriormente. No es que Dios no quiera usar nuestras habilidades y que quiere que todo se lo dejemos a Él. No. Lo que Él quiere es que nosotros no confiemos en nuestras habilidades y en nuestras destrezas y en nuestros conocimientos, sino que nuestra confianza la pongamos en Él. Que al final de cuentas sea Él quien nos dé la victoria, para que ninguna gloria sea sobre nosotros, sino que toda la gloria sea sobre Él. Qué precioso. Cuando Moisés estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, cuando sacó al pueblo de Egipto, en Éxodo 14, dice que el pueblo estaba afligido viendo a Faraón que venía atrás. Y Moisés comenzó a orar a Dios. Señor, mira la situación en la que estamos metidos. ¿Y sabe cuál fue? ¿Cuál fue la decisión de Dios? Porque Moisés estaba diciéndole al pueblo, vea lo que dice Éxodo 14:14. Un texto que muchos cristianos se lo conocen de memoria. Moisés le dijo al pueblo, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eso dijo Moisés. Éxodo 14, se lo voy a leer aquí. Estos son los graves errores de muchos cristianos. Éxodo 14, leo desde el verso número 13. Mejor desde el 12. Los israelitas estaban afligidos y le dicen a Moisés, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés, queriendo animar al pueblo, le dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Una voz de ánimo, preciosa. Pero luego añadió Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, sentaditos, relajaditos, y solo vean la salvación que Dios va a hacer. Suena bien espiritual, ¿no? Pero vea cómo Dios responde. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Vea qué tremendo. O sea, como que Dios estaba en desacuerdo con la oración. No era eso. Le estaba diciendo, ¿por qué me estás dejando todas las cargas a mí, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Pero mira al pueblo lo que acabas de decir, que tranquilitos, relajaditos, que se acuesten a dormir, que se sienten, que tomen agua, que cierren los ojos, que respiren profundo y que ya van a ver que Dios es el que va a hacer las cosas. Siendo así, Moisés, los enemigos los van a alcanzar y los van a masacrar. Esto no se trata de dormir, Moisés. Eso no se trata de sentarse, Moisés, y esperar. No. No. Esa no es la forma que tenías que decirle al pueblo. Yo te voy a decir y te voy a enseñar qué es lo que tienes que decirle al pueblo. Le dijo el Señor, ¿por qué clamas a mí?
a los hijos de Israel que marchen, o sea, que se levanten y que avancen. Y tú alza tu vara. O sea, no me dejes todo a mí. Tú también tienes que colaborar. Yo te di un arma para que la uses en mi nombre. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Eso es lo que tienes que hacer, Moisés. Decirle al pueblo que marche, que se levante. No le andes diciendo que se siente y que se descanse y que se relaje. En el reino del Señor no hay tiempo para relajarse. No hay tiempo. No. Esto es 24/7. Usted se descuida un segundo y en ese segundo el diablo se lo trae al suelo. Porque tiene miles de estrategias, miles de armas, miles de dardos, miles de misiles enfocados hacia el blanco que es usted y que soy yo. No se descuide. No baje las armas, no baje el escudo, no baje su espada. No se acueste a dormir. Entonces dijo David, estoy en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Mire, David formó su ejército en 3 escuadrones. O sea, puso 3 jefes en el ejército. Y envió David al pueblo una parte con cada uno de los generales. Y luego le habló al pueblo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. ¿Sabe por qué David le dijo esto al pueblo? Porque el pueblo conocía la historia que había pasado anteriormente. Que porque David se quedó en el palacio y los mandó a ellos solos. Mire el gran fracaso de lo que sucedió. Hoy David ha aprendido la lección. Que el líder tiene que ser una persona involucrada en el trabajo. Que no se tiene que quedar esperando que todos se lo lleven a la boca. Solo con muchos que solo están ahí esperando los diezmos y las ofrendas y las primicias. David le dijo al pueblo para darles a entender qué tipo de líder tenían. Ustedes van con estos 3 generales, cada uno en su comando, pero sepan que yo, que soy el rey, también voy con ustedes. También voy con ustedes. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la puerta, a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Alguien dirá, pero David no fue a la guerra entonces. Pero miren la gran enseñanza. 2 enseñanzas hermosas. Primero, David dice, yo me quiero involucrar. Yo quiero que ustedes sepan que yo, como el líder, como la cabeza de este ejército, como el hombre que Dios ha designado para estar al frente del pueblo,
Quiero que ustedes sepan que no me voy a quedar en mi palacio durmiendo como la vez pasada, como la vez anterior, y que yo mientras ustedes están dando su vida, yo voy a estar en el palacio disfrutando mujeres y disfrutando licor y disfrutando comida. No, señores, yo voy con ustedes. Qué linda actitud de líder. Pero mire, esta actitud de líder también es una gran enseñanza para nosotros. Cuando el pueblo le dice: David, quiero que entiendas que allá hay enemigos, que el que te están buscando es a ti. Esta guerra no es contra el pueblo. Esta guerra es contra ti, David. Tú eres el botín. Tú eres el objetivo de esta guerra. Nuestros enemigos vienen por ti. No les importamos nosotros. Qué lindo cuando hay un pueblo que sabe reconocer y valorar a su líder, que sabe discernir cuando el líder es el que está en el peligro, cuando el líder es el que es el objetivo del enemigo, y el pueblo se acuerpa para protegerlo, se acuerpa para custodiarlo, para enfrentar la batalla, apoyando, como pasó en la historia que leímos de Pedro y de Jacobo. Cuando Herodes tomó preso a Jacobo, el pueblo no defendió a Jacobo. El pueblo lo dejó a Jacobo a la expensa del enemigo. Nos dice la escritura que hubo uno que estuviera guerreando y que estuviera clamando a favor de Jacobo. Y Jacobo perdió la batalla física, no porque Dios lo abandonó, no porque Dios no quisiera ayudarlo, sino porque el pueblo lo dejó solo. Era como una forma de Dios de decirle a Jacobo: este pueblo tú no le importas, este pueblo no te va a extrañar, a este pueblo no le haces falta. Yo quiero mejor que estés aquí conmigo, que es mejor estar conmigo, que yo sí sé valorar a mis siervos, y no que te quedes en la tierra con un pueblo que no te ama, que no te aprecia, que no te valora. Ay, Dios mío, qué precioso lo que el Señor está hablando en esta maravillosa noche. Gracias, Señor, porque me estás hablando hermosamente a mí. Gracias a mi hermano que hizo esta consulta. Pero cuando el Señor se llevó a Jacobo, porque nadie clamó por él, porque a nadie le importó Jacobo, a nadie le interesó Jacobo, entonces viene el Señor y permite que el diablo se levante a Pedro y dice: vamos a ver si aprendieron la lección, porque en este camino todo lo que nos sucede a nosotros como siervos de Dios tiene un propósito y un objetivo, que es despertarnos y enseñarnos. Y cuando el diablo se lleva a Pedro, la iglesia dice: hoy se llevaron a Pedro, no hicimos nada la vez pasada por Jacobo, como que no nos importaba, como que no tenía ningún valor para nosotros. No, dijo el pueblo, no podemos permitir que también nos quiten a Pedro. El pueblo dijo: necesitamos a Pedro. Y comenzó a clamar a Dios y a decirle: Señor, no te lo lleves. Señor, no necesitamos a Pedro, necesitamos con nosotros. Ya perdimos un líder. No nos permitas que nos quiten a otro. Haz algo, Señor. Y Dios en el cielo dijo: hoy el pueblo ha despertado. Hoy se dio cuenta de cuánto vale un siervo mío en la tierra. Ay, Dios mío, qué gloriosa palabra. Y entonces el Señor libró a Pedro de las manos del enemigo, porque había un pueblo que sí estaba valorando a su siervo. Esa es la enseñanza que David hoy está poniendo en práctica. El pueblo le está diciendo: David, agradecemos tu enorme amor por nosotros, tu disposición para ir a la guerra, para ir a la batalla. Agradecemos que tú nos quieras ayudar con toda tu estrategia, con todo tu conocimiento, con toda tu capacidad con la que Dios te ha revestido. Pero quiero que entiendas, David, ay, Dios mío, que aquí el enemigo te quiere a ti
tú vales como 10,000 de nosotros. David sabía que esas palabras ya no le iban a hacer daño. No le podían hacer daño porque había aprendido la lección. Allá le dijeron, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Pero en esta ocasión, David reconoció que también es importante escuchar el consejo de aquellos que están junto a nosotros. Otra gran enseñanza. David dice, tiene razón. Hagan como bien les parezca. Acepto su consejo. Porque ellos le dijeron, no te estamos dejando aquí para que te vayas a dormir. Como que le recordaron lo que pasó una vez anterior. No te dejamos en la ciudad para que te vayas a disfrutar las mujeres y arrolles hasta con las nuestras. Cuidado, David, que no se te olvide la caída que tuviste anteriormente. Qué lindo es cuando nosotros hemos caído, cuando hemos tenido un fracaso, porque ¿quién es el que no ha tenido un error en este camino? ¿Quién es el que no ha fracasado en alguna ocasión de su vida en este camino? ¿Quién es el que no ha fallado en alguna ocasión en este camino de una manera o de otra? Lo importante es aprender la lección, levantarnos y aprender la lección y no volverla a cometer. David, sabemos que si tú vas con nosotros, aunque sería una garantía para nosotros de vida, porque si hay que huir, el enemigo no nos va a perseguir a nosotros, te va a perseguir a ti. Pero queremos que entiendas, David, que es tan importante para nosotros, que lo que Dios te ha dado, las estrategias de guerra, son importantes y las necesitamos, pero las necesitamos en un lugar seguro. Quédate en la ciudad, pero no te quedes como la vez pasada, como la vez anterior. Quédate para que nos ayudes desde aquí. Aleluya. Mire lo que yo estoy haciendo desde aquí, desde Costa Rica. Ahí estoy ayudando siempre a mis hermanos del Palacio del Rey. Aquí estoy ayudándole con el conocimiento que Dios me ha dado, instruyéndolos, siguiéndolos alimentando, dándoles esa ayuda que necesitan espiritualmente. Y David no se fue para su palacio. No, él se quedó en la puerta de la ciudad. Y se puso a la puerta, verso número 4. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo. Él vio pasar todo el pueblo delante de él. Era como diciéndoles a cada uno, vayan, que Dios va con ustedes. Yo no voy con ustedes. Quise ir porque yo conozco las capacidades que Dios me ha dado. Pero hoy yo quiero que sepan que yo no voy a estar en medio de la batalla con ustedes. Ustedes van con el mejor capitán. Ustedes van con el mejor general. Ustedes van con la presencia del Dios omnipotente. Aleluya. Y David seguramente les decía, yo les voy a estar desde acá ayudando. Si necesitan ayuda, si necesitan alguien más del pueblo, un pelotón más, algún tipo de ayuda, aquí estoy yo a la puerta para protegerlos, para cuidarlos, para ayudarlos. No me voy a ir al palacio, aquí voy a estar. Qué lindo cuando el líder
actúa de esa manera, que con humildad acepte el consejo. Porque cuando ellos le dijeron, tú eres más valioso que 10,000 de nosotros, él hubiera dicho, voy para dormir entonces, cría fama y échate a dormir, dice el refrán. Verso número 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. La guerra era contra Absalón. Absalón era el hijo de David, que le había arrebatado el trono como consecuencia del pecado anterior de David, como consecuencia del juicio que Dios declaró contra David por boca del mismo David. Absalón formó su propio ejército. Absalón se apoderó de 10 tribus de Israel para gobernarlos y para destronar a David. Y había una batalla de todo el resto del pueblo de Israel contra el ejército pequeño de David. Cuando David le dice a sus generales: traten con cuidado a mi hijo, al joven Absalón, por amor de mí. Otra enorme y hermosa enseñanza del líder. David sabía que su hijo le había hecho tanto mal. David sabía que Absalón le había arrebatado el reino, le había arrebatado el trono, le había arrebatado hasta sus mujeres. Le había arrebatado el amor y la fidelidad del pueblo. Y la mayoría había abandonado a David. Y cuando David tiene la oportunidad de enfrentar a Absalón, David le dice a sus generales, y lo dijo en voz alta para que lo oyeran todos los miembros del batallón de los soldados que iban a la batalla. Todos escucharon que David les dijo a sus generales, a sus capitanes: no vayan a matar a Absalón. Mira qué linda enseñanza. Es lo mismo que Jesús hizo en la cruz del Calvario contra aquellos que lo estaban matando. El Señor, orando al Padre, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que el Señor, pudiendo pedir al Padre que mandara ángeles a destruir a todo este pueblo, que pudiera mandar rayos y centellas o mandara metiera fuego como lo metió en Sodoma y Gomorra? Al contrario, le dijo: perdónalos, dales una oportunidad que se arrepientan. ¡Qué amor más grande! Cuando uno entiende que si alguien se levanta contra uno, es porque el diablo lo ha incitado, es porque le ha abierto las puertas al diablo para atacarnos a uno. ¿Cuántas personas se han levantado contra los siervos de Dios? ¿Cuántos se han levantado contra mí? ¿Cuántos se levantaron en la iglesia Palacio del Rey en la entrada de Copán contra mi vida, contra mi ministerio, contra mi posición de líder como pastor de la iglesia Palacio del Rey? ¿Cuánto daño me hicieron? ¿Cuánta gente dañaron en la iglesia? ¿Cuánta gente se fueron arrastrados por el veneno, por la amargura, por el rencor de todas estas personas que por envidia, por odio, por muchas cosas, por rebeldía, por muchas cosas,
me hicieron tanto daño. ¿Cuántos quisieron verme fuera del palacio del rey? ¿Cuántos quisieron quedarse como líderes y pastores del palacio del rey? Imagínese usted. Aún ahorita que estoy aquí en Costa Rica porque por la pandemia no pude regresar a Honduras, todavía apareció el último queriendo tomarse el palacio del rey y darme golpe de estado. Pero gracias al Señor que quedó en el palacio del rey, quedó en manos primeramente del Señor, que es el dueño y Señor del palacio del rey, pero también de hermanos temerosos de Dios, de mis generales, de esos generales que son leales al líder que Dios ha puesto en un lugar. Así como David tuvo sus generales fieles y leales, que no se vendieron al rebelde y al que le dio golpe de estado. Pero hubo otro que traicionó a David. Mucho pueblo traicionó a David y se fue detrás de Absalón. David, en vez de dar orden de maten a Absalón y mátenos a todos, David intercedió por Absalón. Dijo: traten benignamente al joven Absalón. Y ese término joven era para dar a entender al inexperto Absalón. Él no sabe a lo que se ha metido. El diablo se le metió para destruirme. Eso es lo que estaba diciendo David. Pero aún con todo el daño que Absalón le causó, David no actuó con venganza. No actuó con la misma, no pagó con la misma moneda. Esa es nuestra actitud, esa debe de ser nuestra actitud. Cuánto yo vivo clamando y orándole a Dios por todos los que me han traicionado, por todos los que se han levantado contra mí, por todos los que le han hecho tanto daño a la iglesia Palacio del Rey, por toda la gente por todos los que han metido veneno, cizaña, odio, rencor, porque hoy ellos se están debatiendo entre la vida y la muerte con ese odio que hay en su corazón. La vida espiritual de ellos está en total peligro, porque nadie con amargura, con resentimiento, ni que odie a su hermano puede entrar al reino de los cielos. Todos ellos en este momento están descalificados para el reino de los cielos, según lo dice la Escritura. Y yo teniendo la oportunidad de vengarme, de hacer daño, no lo hago. Al contrario, clamo, le pido a Dios por ellos. Intercedo por ellos. Si en este momento me dijeran a mí que alguno de ellos está gravemente en un hospital por el COVID-19, que lo tienen con oxígeno, y como no puedo ir a Honduras en este momento, pues no me queda más que orar y clamar por su salud, su sanidad. Y si tengo que enviarle una ayuda económica, lo hago. Y si tengo que enviar gente de la iglesia Palacio del Rey hasta ese hospital a orar por él y a llevarle una ayuda económica y a comprar un cilindro o un envase, un recipiente de oxígeno, porque en el hospital no hay, o un medicamento, cualquier cosa, estoy dispuesto a hacerlo para que no se muera en este momento y que tenga la oportunidad de arrepentirse del mal que ha causado. Eso es lo que nos enseña aquí David cuando le dice a sus generales: como yo no voy con ustedes, por favor,
Te pido a ti y a ti y a ti, le dijo a sus 3 generales, traten al joven Absalón con benignidad. Trátenlo con cariño, con cuidado, no lo vayan a descabezar. No lo traten con odio, no lo traten con rencor. Mire, yo a los que están al frente en el palacio del rey, a la hermana Carla, al hermano Alfredo, yo jamás les digo a ellos, les meto rencor, odio contra los hermanos que se han ido de la iglesia y que han hecho tanto daño. Al contrario, yo les doy consejos a ellos. Yo les digo, hermana Carla, hermano Alfredo, oremos por ellos. No hay que estar en esto de que aquel dijo, que yo dije, que aquel me tira y que yo le tiro. Dejémoslo en manos de Dios. Y alguien dirá, pero usted no dijo que hay que dejar las cosas en manos de Dios. Sí, hay que dejar las cosas en manos de Dios cuando nosotros estamos de acuerdo con Él en la voluntad de Dios. Porque si estamos diciendo, dejémoslo en manos de Dios, pero también hay que orar por ellos. Que el diablo no se los lleve para el infierno. Ese es nuestro trabajo. Y David le dio esta orden al pueblo y el pueblo escuchó. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. ¿Dónde se libró la batalla? En el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. O sea, delante de aquellos valientes de David, aquellos hombres de confianza. Este pequeño ejército de David, oiga, destruyó el ejército de Israel. O sea, de todo el resto del pueblo de Israel. Ay, Dios mío. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. 20,000 murieron por la espada, por la capacidad de guerra y de entrenamiento que tenían los soldados de David. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Aquí está la consulta. ¿Por qué está este texto allí? ¿Qué fue lo que hizo el bosque? Que el bosque le ganó en el conteo a la espada. Comencemos por decir que esta victoria le pertenece a Dios sin lugar a dudas. Y que Dios obró milagrosamente usando la misma naturaleza para ayudar al ejército de David. Pero ¿por qué el bosque? Porque aquí comenzó la victoria en la forma y en el lugar que se escogió para ir a pelear. David conocía los bosques porque él tuvo que vivir en medio del bosque con sus soldados cuando huía de el rey Saúl. David se volvió diestro en los bosques, en las rocas, en los despeñaderos, David vivía en las cuevas de las montañas. Allí aprendió a conocer cada centímetro del territorio, de su territorio que un día iba a gobernar. Conoció con sus soldados cada cueva, cada hueco, cada pozo, cada enredadera de bosque, las fieras que habían en el bosque. Los soldados de David eran pocos, pero eran hombres entrenados en el campo de batalla del bosque. En esos lugares anduvo el rey Saúl tratando de buscar a David, pero esos bosques Saúl les tuvo tanto temor que nunca se atrevió a entrar. Solo merodeaba por esos lugares. Mas David se convirtió en un diestro para pelear en los bosques. Y cuando David tiene que enfrentar a Absalón,
David dice a sus generales: si nos vamos a los valles, podíamos perder la batalla. Traigamos al enemigo, traigámoslo hasta el bosque, que es el lugar donde nosotros aprendimos a pelear cuando solamente éramos unos 400 o 600 hombres. Ahora David le habían quedado unos cuantos miles y habían sido entrenados, o por lo menos los capitanes, los generales conocían bien el territorio. Por eso le dije hace un momento, para que usted se meta en el campo de batalla, tiene primero que pedirle a Dios que lo entrene en esos territorios. Tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo lleve a esos territorios y lo entrene allí, en los lugares inhóspitos, en los lugares donde hay momentos que se va a sentir solo y perseguido, donde se va a sentir que no tiene salida, pero que usted confía que el Señor es el que está ahí y el que lo tiene allí. Porque David sabía quién era el que lo había ungido y quién es el que lo había llamado. Antes de llegar al trono, el Señor lo preparó en el campo de batalla, en los bosques y en los valles. Y David conocía que la mejor manera para lograr la victoria contra un ejército grande era el bosque. David sabía que habían muchas herramientas que el enemigo desconocía. David conocía qué tipo de árboles, qué tipo de rocas, qué tipo de lugares tenían pantanos, en qué tipo de fieras. Los generales conocían este medio y este lugar para pelear. Y David hacia allí enfiló su ejército y atrajo hasta allí al monte de Efraín al enemigo, a Absalón y a su ejército gigantesco. Y cuando se trabó la batalla en medio del bosque, seguro los soldados de David se escondieron en los árboles y en las rocas, y de pronto comenzó a salir el ejército y comenzó a atacar al enemigo, que 20,000 hombres fueron muertos. Y cuando los hombres de Absalón comenzaron a huir, entonces vino la intervención divina, y unos caían en los hoyos, caían en los pozos, caían contra los árboles, se iban por los despeñaderos, les salían los leones y los osos y los tigres ay, Dios mío, Padre Santo, Dios utilizó su naturaleza, toda su armamento para ayudar a David. Qué precioso, porque cuando Dios tiene que librar a su pueblo, Él usa todo su armamento. Hubo ocasión cuando Dios, a favorecer a Josué y a su pueblo cuando estaban invadiendo Canaán, lanzaba rocas enormes desde las nubes, desde los aires. Cuando quiso para salvar a el profeta Eliseo de unos burlones, hizo que salieran unos osos del medio del monte y devoraran a los burladores. Dios usa sus medios y sus herramientas. Por eso es que mejor confiar en Dios que confiar en nuestras armas. Gloria al Señor. Por eso es que dice que fueron más los muertos por el bosque, los que mató el bosque, que los que mató la espada. Lo que quiere decir es que si la espada mató 20,000, los que devoró el bosque no se pudieron ni contar. Fue una masacre tremenda, una masacre impresionante. Personas que no tenían una sola herida de espada, pero que estaban muertos.
muertos por las fieras, caídos en las cuevas, reventar la cabeza en los despeñaderos. Una masacre por medio de un bosque. Dios le preparó a David en ese territorio. Y luego David usó esto como estrategia. Y dejó ir al pueblo sabiendo que estaba preparado. Y Dios honró a David. Porque David hoy no estaba acostado en una cama, durmiendo con la mujer ajena, ni comiendo de balde. Hay muchos que fracasan en este camino, porque mientras otros pelean por ellos, mientras otros guerrean por ellos y pagan el precio, ellos están durmiendo. Ellos están sentados descansando. No, mi hermano. Si quieres que Dios respalde tu oración, si quieres que Dios haga algo a favor tuyo, pero también tienes que ponerte en acción. Sí. Tienes que poner de tu parte. Tienes que decirle a Dios, prepárame, instrúyeme, para que el momento de dificultad yo tenga herramientas para pelear. Pero que nunca mis armas ni la capacitación que tú me has dado sea la base para mi victoria. Sino que mi victoria dependa solo y exclusivamente de ti, Señor. Para que tú seas el que te lleves toda la gloria. Y toda la gloria. Y toda la alabanza. Esta ha sido la escuela de formación cristiana. Y esta es la escuela de formación cristiana. Esto es lo que entiendo de esta narración. Que el bosque que un día le sirvió a David para esconderse, le sirvió para conocerlo, para caminarlo centímetro a centímetro, y luego lo usó como estrategia de batalla. Y luego Dios honró la confianza de David, que no puso la confianza en sí mismo. Y él no dijo, no, es que me necesitan a mí allá. Él confió que sus capitanes harían el trabajo. Y los envió bajo esa confianza. Y él se quedó en la puerta de la ciudad, dispuesto a cualquier llamado. Y apoyando desde ese lugar. En el reino de Dios somos un equipo. ¡Qué gran enseñanza! Valoremos al pueblo que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero también el pueblo tiene que aprender a valorar a su líder. Y como líderes seamos humildes. Seamos humildes. Y aceptemos el consejo. Me gustó esta actitud del pueblo en esta ocasión. David, tú vales más que 10,000 de nosotros. Tú eres el objetivo de nuestro enemigo. Nosotros vamos a pelear por ti. Pero te necesitamos a ti. Es protegido. Y bien despierto. No te vayas a dormir. No te vayas a descuidar. Porque el enemigo
te puede aparecer aquí adentro de la ciudad, como te apareció en la vez anterior, a través de Betsabé. No, quédate aquí, pero ayúdanos desde aquí. Debe de ser la actitud de la iglesia. El líder necesita al pueblo y el pueblo necesita al líder. Somos un equipo. Y al final, si obtenemos una victoria, la gloria es para Dios. No es ni del pueblo, tampoco del líder. Que Dios me los bendiga a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo maravilloso y esta enseñanza preciosa. Gracias a la persona que me hizo esta consulta y me gustó muchísimo. Bendiciones a todos.